Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos, sus obligaciones y también se informen de temas polémicos o temas históricos. Hoy no es la excepción. Hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con el acercamiento nacional, que ya lo hemos platicado en otros capítulos de Justicia para Todos. Esta es la tercera parte de este gran programa. Y bueno, tenemos un invitado muy especial porque es un testimonio vivencial que estuvo inmerso en esto que fue el acercamiento nacional. Quédese porque se va a obtener información muy importante que seguramente le puede servir a usted, a un familiar o a un amigo. Quédese e iniciamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca del acercamiento nacional. Insisto, esta es la tercera parte y bueno, para ello me he dado a la tarea de invitar a gente que, bueno, para mí es un honor, es todo un orgullo tenerlos aquí en el foro, en especial a una persona que, bueno, yo considero que es alguien que vivió cosas que no cualquiera puede vivir, que son hechos históricos, hechos de unión, hechos de todo el Estado mexicano como tal. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida aquí al foro y al programa de Justicia para Todos al licenciado Luis David Arellano y Quintero. Bienvenido aquí al programa. Servidor, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor participar en este panel de abogados jóvenes que desde luego deben saber muchísimo más que yo, pero no vivieron lo que yo viví. Exactamente. ¿Usted qué edad tiene? Nada más digo, para efecto de que los televidentes ahorita... Desde luego no oculto mi edad. Tengo 89 años, nací el 31 de agosto de 1928. Bien. Bueno, pues muy bien vividos. Muchas gracias. Y se ve usted muy bien. Muchas gracias y espero que lo que yo les platique pues sea un elemento que les ayude a formar y a dirigir el objetivo que ustedes tienen. Claro. También tenemos aquí en el programa al licenciado Gustavo Flores Martínez, al cual le doy también la más cordial bienvenida aquí al programa. Muchas gracias, Héctor. Nuevamente te agradezco la invitación a este excelente programa. Es un honor tenernos aquí a gente tan preparada, tan destacada y bueno, históricamente que conocen perfectamente las cuestiones que se van a platicar. También nos acompaña el maestro Ángel David Arellano Mariscal. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias por tu invitación, Héctor. Hombre, es un placer tenerlos aquí en el programa. Y por último nos acompaña aquí un gran amigo, un gran maestro, Gonzalo Covarrubias Cepeda. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias, Héctor. Gracias por la invitación. Bien, pues entramos de lleno a este gran programa. Insisto, esta es la tercera parte. No se vayan a perder los otros dos programas porque todo esto trae una secuencia lógica y que, bueno, realmente todos ellos son muy importantes, ¿no? Yo sí quisiera, primero que nada, escuchar aquí al maestro Ángel David Arellano Mariscal. Si nos puede hacer una pequeña remembranza de más o menos en dónde nos estamos situando para platicar acerca de esto que es el acercamiento nacional que se vivió en México, en gran parte también de América Latina, que bueno, su abuelo fue el que intentó llevarlo a cabo, cómo lo hizo, pero qué años más o menos eran y si podemos hacer una breve recapitulación, digamos, de los otros dos programas, así como que lo más importante para efecto de que la gente vuelva a retomar cuál es el tema y ya entremos de lleno con el testimonio vivencial, porque pues aquí lo vivió y saludó y
olió y demás a toda la gente que estaba en ese momento, ¿no? Por favor. Así es, muchas gracias, Héctor. Primeramente, sí quisiera leer unos pequeños renglones Claro, relacionados a cuál era el fin del acercamiento nacional. Es importante decir que localicé en la Biblioteca Nacional de México la memoria de la Cuarta Magna Asamblea de Acercamiento Gran, Asamblea de Acercamiento Nacional o Magna Asamblea de Acercamiento Nacional. Y en la misma pude apreciar una parte de este texto que me voy a permitir leerles. Bien, nada más ¿qué año es más o menos el que se está? Hablamos de 1900. Esta Magna ¿Entre Asamblea 30 fue... y 40? Estamos hablando de 1930. Yo voy a dar las asambleas, las 7 en donde fueron, quiénes fueron los gobernadores. Hablamos del 30 al 37, Bien. que fueron las 7 asambleas. Es para que se sitúe más que nada la Perdón. gente como tal, pero si quiere dar lectura a lo que mencionaba. Al 38 fueron, del 30 al 38 fueron, porque en algún año se salteó. Bien. Primero que nada hay que establecer cuál es el fin del acercamiento nacional. Me voy a permitir leer algunos renglones. Sí, adelante. A grandeza incomparable de la patria mexicana, en todos los órdenes de cosas, se hará sentir cuando todos sus hijos, gobernantes, gobernados, ricos y pobres, intelectuales y trabajadores pobladores de las ciudades y de los campos, olvidándose de insanos perjuicios que han existido debido a las llamadas diferencias de clases, laboren todos entusiastamente como un solo hombre y formando un solo frente hacia la unidad nacional y engrandecimiento de México. Ello es el fin perseguido por la campaña nacionalista de perfiles netamente espirituales llamada de acercamiento nacional. Ahora sí me voy a permitir señalarte en relación a las campañas a la campaña de acercamiento nacional y sus 7 magnas asambleas previa al punto máximo que fue la 8ª. La primera magna asamblea se llevó a cabo en 1930 en la ciudad de Puebla. En este caso específico, en 1930 el gobernador era el doctor Leónides Andreu Almazán. Es la primera magna asamblea, el iniciador de esta magna asamblea y de todas las demás, y fundador fue mi abuelo del acercamiento nacional. Aquí es muy importante señalar en qué consistían o qué actividades se llevan a cabo en estos días de acercamiento nacional. Comúnmente se festejaban del 14 al 17 de septiembre en la entidad donde se llevara a cabo la asamblea. En esta había un concurso literario, actos cívicos, ferias, desfile cívico-militar, festival hípico, se plantaba un árbol del acercamiento nacional, había feria comercial, eventos atléticos, exposiciones agrícolas y ganaderas. Ahora bien, ya señalamos que la primera con la que se inauguran las magnas asambleas fue en Puebla, bajo la administración del gobernador Leónides Andreu Almazán. La segunda que se lleva a cabo, la segunda magna asamblea, fue en septiembre de 1931 en el Estado de México, y el gobernador fue el general Filiberto Gómez Díaz. La tercera magna asamblea, esta se lleva a cabo en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Evidentemente, en esa época hubieron algunos temblores y esto no mermó que se celebrara ni su asistencia. Bien. La cuarta magna asamblea es en 1933 y es la de Morelos, la que hice referencia, bajo la administración del gobernador el coronel Vicente Estrada Cajigal. La quinta magna asamblea se celebra en la ciudad que se le consideraba moderna en ese tiempo, Torreón, Coahuila, en septiembre del 34, bajo la administración del doctor Juan Valdés Sánchez. Ahora vamos a la sexta magna asamblea. Hasta ahí fueron continuas. Esta sexta magna asamblea de acercamiento nacional se llevó a cabo en el estado originario de mi abuelo, que fue Chihuahua. Él es de Jiménez, Chihuahua. Mi abuelo es originario de Jiménez, Chihuahua. En esta, el gobernador era el general Rodrigo M. Quevedo Moreno. Ahora bien, la séptima magna asamblea pasan 3 años para que se celebre, es en 1938. Esta celebración del acercamiento nacional se lleva a cabo en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, siendo gobernador el coronel Constantino Chapital. Ya señalamos las 7 magnas asambleas que se celebraron. Ahora iríamos a la 8ª magna asamblea, que es el punto máximo de alcance. En todas las asambleas anteriores, mi abuelo fue el presidente activo y fue el organizador.
Cabe destacar en esta octava magna asamblea de acercamiento nacional, de la información con la que contamos, estuvieron como invitados de honor 6 de los 7 gobernadores que referí de esas asambleas. ¿Por qué nada más fueron 6 y no los 7? Porque resulta ser que el general Filiberto Gómez Díaz murió en 1934 con motivo de un accidente ecuestre. Por esas circunstancias solamente estuvieron presentes los gobernadores de 6 entidades federativas donde se efectuaron asambleas de acercamiento nacional, que presidió como presidente activo mi abuelo don Antonio Arellano Muñoz, siendo los gobernadores presidentes honorarios para esos efectos. Bien, bueno, con respecto a estas asambleas, entiendo que entonces era una fiesta tal cual, el poder tener esa unión como de toda la gente que lo llevaba a cabo. Así es, no había, la finalidad era la unidad entre todos los mexicanos y sobre todo en las actividades que se desarrollaban, los actos cívicos, etcétera, etcétera. Sí sería importante destacar que aquí cuento con una fotografía que se toma a don Antonio Arellano Muñoz cuando era diputado federal. Bien. En 1933 sí, que se llevó a cabo. Si quiero ahorita en el siguiente bloque, porque se nos está acabando el tiempo, pero ahorita perfecto. En el siguiente bloque vemos esa fotografía histórica como tal, y bueno, pues todo esto realmente que narró aquí el maestro David Arellano fue con motivo de que ustedes situaran más o menos qué fue lo que se llevó a cabo en qué años. Fue una cuestión histórica, pero en el siguiente bloque podremos platicar un poco más a detalle. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, se quedó pendiente, digamos, la parte de que nos mostraran la foto de don Antonio Arellano. Yo le pediría aquí en atención a su hijo, a Luis David Arellano y Quintero, nos hiciera favor de mostrar la foto de su papá cuando fue diputado, entiendo, ¿no? del Poder Legislativo. Pues para que los televidentes vean quién era su papá como tal. Con todo gusto. Mi papá fue un hombre idealista, esforzado, honesto, características que le dieron pues la credibilidad, el sustento a la idea del acercamiento nacional. Bien. Que es la unidad que se busca por todos lados. Es una finalidad que desde luego creo que debe persistir no nomás ahora, sino siempre adelante, para que nuestro México querido pueda llegar a figurar como está empezando a figurar entre las naciones mejor organizadas del mundo, aunque tenemos tropiezos, aunque tenemos faltas que no son achacables a las autoridades, desgraciadamente se tiene que poner una unión con firmeza, con mano dura, para que puedan saber los mexicanos que los que estén ausentes, que estén lejos, lleguen a formar parte del México querido, que es el futuro que estamos pidiendo todos. Y es lo que necesitamos actualmente, o sea, se está repitiendo la historia, necesitamos que haya ese acercamiento nacional para que la gente pues dejen a un lado sus intereses personales y realmente volvamos a un inicio, digamos, para que ya se den las cosas que se tienen que dar y que podamos crecer como sociedad, ¿no? Es cierto, hay países como Israel, por ejemplo, entre otros, porque hay muchos, que tienen una unión tan hermosa que uno se emociona. Hice un viaje por Israel y en Israel el presidente de Israel estaba en un kibutz con todos los demás pintando una puerta. Qué bueno, ojalá regresaran esos tiempos, hombre. Exacto, eso nos da la idea de que no debemos posesionar la persona como el único que vale, sino todos los mexicanos valemos muchísimo. Tenemos gente muy inteligente,
muy capaz, que ha descubierto cosas como la televisión a colores. O sea, se supone que también hemos hecho una buena figura como país que está dando la mano a los hermanos caídos en Centroamérica, en Sudamérica, donde hay problemas. Hemos llegado y llegaremos siempre porque tenemos un corazón grande, y ese corazón grande debe ser de todos los mexicanos. Claro, claro. Bien, pues yo quisiera también escuchar aquí al maestro Gonzalo Covarrubias. ¿Qué piensa acerca del acercamiento nacional? Porque yo siento que fue algo muy avanzado para su época. Digo, yo podría tratar de equiparar un poquito ese acercamiento nacional en idea, lo que pretendía don Antonio Arellano. Muy bien. La verdad es que podría haber sido algo como la Unión Europea de hoy en día, ¿no? O sea, si hubiera dado ese acercamiento nacional a nivel América Latina, pues a lo mejor hubiera sido una cuestión analógica, ¿no? No sé usted qué piensa. De hecho, es curioso. Don Antonio Arellano Muñoz, tras haber sido el precursor de estas magnas asambleas de acercamiento nacional, también tenía la pretensión de que este movimiento llegara hacia América Latina, Claro. o sea, hacia la Unión, no nada más limitarlo a la República Mexicana. Sin embargo, también don Antonio Arellano Muñoz era un hombre consciente de que primero tenía que estar en orden la casa para poder proyectar hacia afuera todos aquellos ideales sobre los cuales él venía luchando. Y eran muy buenos ideales, porque realmente pues es bajar banderas, unirnos todos, Sí. y crecer como país, ¿no? Incluso me llamó la atención, y eso lo comento a título de anécdota personal, estaba el otro día con el maestro Ángel David Arellano Mariscal, y estábamos viendo precisamente una de las magnas asambleas, y en una de esas magnas asambleas, curiosamente se estaban debatiendo problemáticas de la nación, o sea, del país en general. Claro. Y había un diálogo encarnizado entre un sector, digamos, agrario, con otro sector de naturaleza política, otro sector de naturaleza obrera, pero siempre estaban buscando una solución a estas problemáticas. Inclusive, si nosotros recordamos en esta parte histórica, específicamente entre los años de 1930 a 1942, fue uno de los tiempos en donde más infraestructura comienza a gestarse dentro del territorio nacional. Inclusive también dentro de esta periodicidad se da la expropiación petrolera. Dentro de esta periodicidad también se generan una serie de infraestructuras como las hidroeléctricas, en algunos de los casos, algunas presas. Me llamó muchísimo la atención que todo esto tiene como uno de sus puntos de partida este acercamiento. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido precisamente por los ideales revolucionarios por los que tanto se andaba luchando en aquel momento, no hubiera simplemente tenido ese avance la población mexicana. Bien. Sencillamente. Cuando don Antonio Arellano Muñoz quiere proyectar este movimiento hacia América Latina, desafortunadamente el tiempo ya no le alcanzó. Pues lo cual es lamentable, porque hubiera podido trascender Sí. históricamente. Y también es lamentable que... Esa unión como tal. Sí, y también es lamentable, desde mi punto de vista, que teniendo estas magnas asambleas, los días 14 al 17 de septiembre, por lo menos de 1930 a 1942, no se le haya dado continuidad a este movimiento. Pues era una fiesta muy grande. Sí, Era o más que una fiesta, era realmente la búsqueda de todas aquellas problemáticas que nos estaban pegando como nación, para darle la solución que nosotros necesitábamos. Pues sí, el hecho de plantar un árbol pues significa, a lo mejor el acto como tal pues se podría ver como, bueno, es plantar un árbol y todo, pero todo el significado que conllevaba esa parte, no sé si aquí el licenciado Gustavo Flores nos puede decir para usted qué significó esa parte, o sea, Claro. de leerlo, ¿no? Bueno, definitivamente este acto que se lleva a cabo a través de plantar el árbol tiene una significación muy importante, puesto que nos va a dar el crecimiento, es decir, el crecimiento progresivo de este movimiento de acercamiento nacional a través del tiempo, verlo reflejado a través del crecimiento de ese árbol, ¿no? No solamente desde el punto de vista de esos actos simbólicos
que tienen una representación muy importante, sino también desde el punto de vista de lo que comentaba Héctor hace un momento de la fiesta. Esta fiesta en donde existe un punto de unión entre el sector campesino, entre el sector industrial, entre todos los componentes sociales de la época. ¿Y las autoridades? Las autoridades, automáticamente genera un enlace espiritual, que es parte precisamente de lo que los documentos que han presentado en esta ocasión el maestro Ángel David Arellano, nos permite conocer ya más a profundidad todos los pormenores de esa cuarta Asamblea de Acercamiento Nacional, con lo que comentaba el maestro Covarrubias en relación a los debates, en relación a los certámenes, por ejemplo, literarios que existían, en donde si vemos nosotros el concepto de acercamiento nacional, el orgullo patrio, la solidaridad nacional, que son elementos muy importantes que desafortunadamente a través de los años hemos ido perdiendo, ¿no? Y que realmente, había un acercamiento de las autoridades sí, con el pueblo como tal, no Así que es. ahorita nuestros servidores públicos lamentablemente están alejados totalmente de la sociedad. Quiero ver al actual presidente yendo a pintar una fachada de una casa, ¿no? Realmente Claro. pues no creo que se quiera ensuciar incluso las manos. Y no solo eso, incluso ni siquiera son bien recibidos por la sociedad Por la misma civil, ¿no? comunidad, ¿no? Efectivamente. Entonces todo este movimiento tiende a generar un sentimiento colectivo de unidad, de trabajar cada uno desde nuestra trinchera en beneficio del país. Claro. Por eso es tan importante, ¿no? Quitar los intereses personales, ¿no? Claro. De cada quien, ¿no? Sea del actor del sector, agropecuario, industrial, sea lo que sea, quitar esas banderas, esos intereses y decir, vamos a unirnos realmente como sociedad y vamos a crecer, ¿no? Eso es lo que yo creería que está ocurriendo, pero lamentablemente pues son muchos intereses que tenemos hoy en día y no sé si esto se pudiera llevar a cabo, ¿no? Como tal. Yo creo que aquí tenemos como problema actual vigente la fragmentación. Claro. Tenemos que llegar a un punto de unidad para poder esperar como resultado el crecimiento. El crecimiento no es un fin, aquí el crecimiento es un resultado del trabajo continuo, resultado del trabajo a través de la unión, de la justicia, de la honestidad, de todos los valores que hemos ido... Sería como la bandera de Brasil, orden y progreso. Así es. ¿Cómo tal? Finalmente es. Bien, pues se nos está acabando el tiempo, pero vamos a una pausa comercial y regresamos para seguir platicando el tema. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, pues ya hicimos algunas acotaciones en torno al tema que hoy estamos platicando, pero bueno, yo sí quisiera que nos platicara, porque tenemos una leyenda viviente aquí y es un honor, insisto, el tenerlo y yo estoy muy emocionado, muy contento de tenerlo aquí al licenciado Luis David Arellano y Quintero, perdón. Y pues bueno, yo sí quisiera que usted nos pueda platicar, porque entiendo que la última de las asambleas, de las magnas asambleas que se llevaron a cabo fue la octava. Sí, y sí. entiendo que esa asamblea de acercamiento nacional, pues le tocó vivirla ya en no una etapa, digamos, ya muy madura, una etapa, digamos, juvenil, donde era juvenil y sí podía darse cuenta de lo que estaba pasando, invitando a los expresidentes, invitando a mucha gente de diferentes sectores, que eran cabezas de sus sectores como tal. ¿Qué nos puede platicar en torno a ello? Pues la verdad es que para mí fue muy emocionante. Tenía yo un pleno interés de conocer a cada uno de los presidentes que mi padre iba a invitar para que se celebrase la octava asamblea, la magna asamblea. En las primeras ocasiones se visitó al señor general Lázaro Cárdenas, que desde luego él era hermano de don Manuel y él nos ayudó en cuanto a que recomendó
por una carta a todos los demás que atendieran perfectamente al señor Arellano, porque su idea era tan noble que debía agrandarse por todos y cada uno de ellos. La visita más importante creo que fue la que hizo mi padre a la casa de el general Plutarco Elías Calles. Bien. ¿Y por qué es importante? Porque el general Calles, cuando estuvo el general Lázaro Cárdenas al frente de la presidencia, fue expulsado de México porque seguía siendo el jefe máximo. El cacicazgo de Calles, que fue tremendo, fue una figura muy sobria, una figura que tenía una fuerza tremenda, tan tremenda que logró la expropiación petrolera, hizo cosas grandes. Entonces el general estaba resentido. El general Calles, cuando mi padre fue por primera vez, le dijo: no, Arellano, no quiero escucharlo. Y mi padre: si no quiere escucharme, vendré 1 o 50 veces, usted me va a escuchar. En la segunda vez, él vivía aquí por el Parque España, tenía un chalet, todos los días estaba en el jardín asoleándose, y le decía a mi padre: váyase, váyase, no quiero saber, yo no quiero esa junta. Entonces fue a visitar al general Abelardo Rodríguez, que vivía en las calles de Virreyes, pegado al bosque de Chapultepec. Se vistió de general, independientemente de que había tenido unas juntas con él. Al vestirse de general, le dijo: mira, Calles, el pueblo de México te va a señalar como una figura negativa, como una figura odiosa, envidiosa. Tú debes asistir A esa asamblea, como tal. Al principio, pues decía: ¿cómo quieres si tengo un rencor por lo que pasó? Entonces el general y mi papá le dijeron: eso debe olvidarse. ¿Por qué? Porque primero es México. Claro. Así visitamos también a don Emilio Portes Gil, persona muy brillante, a don Adolfo de la Huerta, que me dijo: tú vas a ser licenciado. Porque lo saludé, platiqué con él, me dijo: tú vas a ser licenciado. Y sí se le hizo. No se equivocó, digamos. No se equivocó. De manera que todas estas pláticas con ellos, que al mismo tiempo había figuras conexas. Estaba, por ejemplo, hombres muy connotados. Estaba el del Partido Comunista Mexicano, don Vicente Lombardo Toledano, que también figuraba en esas épocas. Todas las figuras que fueron rindieron un homenaje a la patria en la bandera que se puso en el centro de México, en el corazón de la Plaza Máxima, órdenes que mi papá obtuvo para que el general Rojo Gómez pusiera ese estandarte a ondear ahí. Fue emocionantísimo. El día que llega la asamblea, se repartieron unos distintivos como alambres de 3 colores. Y se ponían, en aquella época se usaban los agujeros en las solapas y se ponían. Fue una efervescencia de aproximadamente más de 300,000 gentes en el Zócalo. Bien. Que fue, todos vibrábamos, gozábamos, se sentía la voz de México. Pasa el tiempo, la gente acordándose de eso, pero no se hizo nada
Mi papá tuvo algunos contratiempos de enfermedad, en fin, eso. Y ahí está subsistente, porque esto tiene que seguir adelante. Yo creo que todos ustedes que son jóvenes, ustedes que tienen pensamiento de unidad, pensamiento de altura, yo les pido que ustedes lo sigan con ahínco, y felicito a mi sobrino porque él ha sido, yo debía haberlo hecho, las circunstancias personales no me lo pudieron dar, pero él lo está obteniendo, ha luchado y lo felicito. Claro. Y ojalá y se logren más cosas, ¿no? Porque digo, usted se está nominando a algunos premios, ¿no? No sé si nos pueda comentar aquí el maestro. Efectivamente, desde enero, en el mes de enero hice dos propuestas, una para la condecoración Miguel Hidalgo, que es el máximo reconocimiento que el Estado mexicano otorga a un nacional. En el caso de extranjeros es el Águila Azteca, y también se cerró el 31 de octubre la convocatoria para la medalla Belisario Domínguez, que es el máximo reconocimiento que el Senado de la República otorga a un ciudadano. Las dos obviamente se solicitaron post-mortem. He encontrado alguna cuestión de, digamos, resistencia histórica o algo política. Sin embargo, las evidencias son claras y notorias, y tengo confianza en que en nuestro país la transparencia debe de prevalecer. Yo presenté documentación que he estado llevando a cabo una investigación muy cuidadosa en la Biblioteca Nacional de México, dependiente de la UNAM, que es la memoria escrita del país, y también en la Hemeroteca Nacional del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, que es documentación muy seria, y ahí localicé las memorias de la Cuarta Magna Asamblea, que son algo que tiene una información muy concentrada. Por lo tanto, espero y creo que habiendo esa transparencia, se tomen en consideración estas propuestas, porque es el momento de hacer justicia histórica, y aparte que forman parte de nuestra historia desconocida, de un héroe que está desconocido en la historia también, y que hoy que he encontrado todo lo que avala lo que hemos venido sosteniendo en el programa, creo y considero que, contando con el apoyo tanto de tu programa, que nos lo ha dado siempre, de todos tus televidentes y de todo el público en general, de todos los mexicanos que estamos aquí, que vean lo que hemos presentado, consideramos que está por demás, y que es un digno acreedor y merecedor a esos reconocimientos a los que lo he propuesto. Y es un ejemplo a seguir, y debe de seguir su trayectoria, como bien señala aquí el licenciado David Arellano y Quintero, en el sentido de que ¿por qué no crear ya una fundación? Una fundación de acercamiento nacional, o una fundación acerca de su abuelo como tal. Estamos ya viendo la integración de una sociedad civil, claro, para el efecto que sea acercamiento nacional. Vamos a continuar con la tradición familiar. Y tiene que llevarse a cabo. Eso ayudaría mucho en estos tiempos que estamos viviendo. Es cierto. Creo que nos hace falta mucho a todos ese acercamiento, porque acercamiento, como bien tuvo oportunidad hace unos momentos mi tío de decirme, que significa unión, unidad. Claro. Entonces, no vamos a esperar hasta el último, creo que ya es el momento de actuar, y vamos a empezar a poner el primer ladrillo, y en unos días más vamos a constituir esa sociedad civil sin fines de lucro, con el ánimo de fortalecer el nacionalismo, la solidaridad y sobre todo el acercamiento nacional. Claro, y aquí nosotros en Justicia para Todos siempre estarán ustedes presentes, y siempre los apoyaremos en lo que necesiten. Vamos a una pausa comercial que nos está ganando el tiempo. Regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso, y bueno, pues yo quisiera pedirle aquí al maestro Ángel David Arellano Mariscal, porque veo que tenemos aquí algunas fotografías, algunas copias de fotografías de algunos periódicos. Si nos pudiera señalar quiénes son, mostrar estas fotografías al público, a los televidentes,
y bueno, por qué se señalan quiénes están, por qué están y demás. No sé si nos pueden Claro que sí. mencionar esto. Bueno, primeramente es importante señalar que estas dos portadas periodísticas fueron obtenidas de la Hemeroteca Nacional del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Primeramente tenemos del lunes 14 de septiembre de 1942 toda esta página completa donde podemos apreciar diversas fotografías. Primeramente aquí tenemos al general Lázaro Cárdenas y Emilio Portes Gil. Aquí está el general Manuel Ávila Camacho. En esta tenemos a don Antonio Arellano Muñoz, mi abuelo, al general Calles, al general Abelardo Rodríguez, y aquí parece estar Miguel Lanz Duret. En esta foto tenemos también, como se puede ver, en la foto que estaría la penúltima en la fila izquierda, tenemos al licenciado Emilio Portes Gil, al general Abelardo Rodríguez, a mi abuelo don Antonio Arellano Muñoz, y hasta abajo encontramos a mi abuelo don Antonio Arellano Muñoz en una plática con el ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Bien. Es muy importante señalar ahí que en la propia página refiere... Esta es la portada de un periódico. Es la portada del periódico Universal. Hombre, pues es una portada, digo, muy amplia, pero muchas fotografías. Normalmente yo creo que ya no se estila poner tantas fotografías, ¿no? Salvo que sean personas muy, muy importantes, ¿no? Efectivamente. El evento lo ameritaba. Y por último tenemos abajo a Adolfo de la Huerta con el general Abelardo Rodríguez dándose un abrazo. Esta es una de las imágenes importantes que pasaríamos. Ahora en la segunda tenemos aquí la foto de la histórica ceremonia de acercamiento nacional. Esto ocurre 16 de septiembre según el periódico, pero fueron hechos del 15. Está publicada el 16 de septiembre del 42 y podemos apreciar aquí a todos los caudillos revolucionarios con el entonces presidente Manuel Ávila Camacho en el evento. Y aquí del lado izquierdo, de este lado izquierdo, se alcanza a ver a mi abuelo al lado del ingeniero Pascual Ortiz Rubio. En esta otra foto se encuentra, si podemos verla claramente, se encuentra el ingeniero Pascual Ortiz Rubio y general Abelardo Rodríguez. Importante, en esta foto de abajo podemos ver cómo estaba total y absolutamente lleno Zócalo capitalino, una asistencia impresionante, tomando en consideración que en los años 40, si hoy tenemos 120 millones de habitantes aproximadamente, en aquel tiempo había entre 30 y 40 millones de habitantes, entonces era difícil que se lograra algo así. Entonces fue un evento muy recurrido por la importancia que tenía. Por la importancia y porque aparte todo el mundo se solidarizó con una causa noble y justa que fue el acercamiento nacional y que no es algo gratuito el que se le haya conocido a mi abuelo como el apóstol o pontífice del acercamiento nacional. Él fundó en 1930, hizo la primer magna asamblea y las 6 siguientes, hablando de 7, él fue el presidente activo de todas ellas. Entonces, en esta octava magna asamblea, la idea la concibió él de reunir a los expresidentes, evidentemente con el apoyo del entonces general Manuel Ávila Camacho, presidente de México, quien estuvo muy de acuerdo en dicha idea. Y si vemos, es un seguimiento de 7 previas asambleas, ¿no? Bien, yo sí quisiera también escuchar aquí al licenciado Gustavo Flores Martínez o al maestro Gonzalo Covarrubias, pues qué opinión merece este tipo de fotografías, porque la verdad es que para mí me hacen ver cosas pues totalmente históricas, totalmente desconocidas, que mucha gente no se refiere a esto, y me llama mucho la atención que una portada tan grande de un periódico, pues salgan fotos nada más, sin narrar nada, algún resumen, alguna cosa. No sé qué opinión merece para ustedes este tipo de fotografías. Bueno, en principio, su maestro Covarrubias, en principio nos permite darnos cuenta del alcance del acercamiento nacional como evento, el magno evento del acercamiento nacional, no solo por los personajes, sino por la finalidad propia del movimiento. Entonces, una primera página destacando como noticia relevante el acercamiento nacional, pues de eso es de lo que nos da cuenta, ¿no? Quizás con un poco de injusticia para efectos históricos, pero vemos la presencia de don Antonio Arellano en 3 fotografías y es probablemente el personaje menos conocido
de estas imágenes, ¿no? O sea, el que más sale, pero... El que más sale, el que fue el iniciador de este movimiento, y sin embargo la historia no le ha colocado quizás en la posición que debería, no le ha reconocido ese esfuerzo labor, históricamente, ¿no? Esa labor. Entonces yo creo que el retomar sus ideales, retomar su labor, implica también el reconocimiento de la persona en cuanto a los logros que tuvo a lo largo de su actividad. Las ideas, logros, digo, claro. Concertar un evento de esa magnitud con toda la gente y para cómo era la gente en ese entonces, debe de haber sido algo titánico totalmente, ¿no? Absolutamente. Ya don Luis David nos comentaba parte de la problemática que había por las rencillas existentes entre esos personajes, ¿no? Entonces, claro, el ir contracorriente con la finalidad de poner por encima de todas las diferencias el interés de México, creo que es una labor de reconocerse, destacarse y meritoria de los reconocimientos que el maestro David está promoviendo en este momento, ¿no? Bien, para el maestro Gonzalo Covarrubias, ¿qué opinión merecen estas fotografías? Coincido con el maestro Flores en torno a que Antonio Arellano Muñoz es uno de los personajes más fotografiados pero menos reconocidos de la historia. Y en torno a la portada del Universal, también cabe destacar que en la parte inferior del periódico, en la tercera sección del 14 de septiembre de 1942, se habla de en pro del acercamiento nacional, es decir, se habla de ese movimiento que ya venía gestándose años atrás, 12 años atrás específicamente. Pero aquí también me llama la atención que dentro de la foto 2 se habla de izquierda a derecha el señor Antonio Arellano Muñoz, uno de los promotores y paladines del acercamiento nacional, durante la visita hecha al general Calles, quien aparece en el centro, junto con el divisionario Abelardo Rodríguez, comandante militar de la zona del Golfo y presidente del Comité Director de Acercamiento Nacional de 1942. Quiere decir que aquí estamos viendo frutos de años de historia, años que vienen desde 1930 y en este caso pues van teniendo su cúspide en el año de 1942 e insisto, desafortunadamente no se continuaron estas tradiciones porque finalmente ya se andaba volviendo una tradición estas magnas asambleas, desafortunadamente no se llevaron a cabo y eso también nos va generando hasta cierto punto tristeza si nosotros lo vemos desde la axiología. Claro. Ahí, bueno, yo sí creo que se le tiene que hacer justicia a una persona con unas ideas revolucionarias totalmente en ese entonces y ojalá y sí se logre lo que está pretendiendo su nieto, ¿no? Vamos a una pausa comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en que es el último bloque de este gran programa. Lamentablemente, pues bueno, es poco el tiempo y mucha historia que podríamos platicar en torno a este tema. Y bueno, yo aprovechando que está aquí pues un testimonio vivencial, como lo hemos señalado a lo largo de este programa, yo sí quisiera que nos platicara algún otro recuerdo que tuviera de su papá, en torno a todo lo que se vivió del acercamiento nacional, y bueno, pues alguna experiencia, alguna cosa. La verdad es que mi padre comienza desde que estaba en la preparatoria, con motivo de la revolución se sale y empieza a trabajar para el desarrollo de su familia. Mi abuelo fue jefe de estación en Puebla y muere por un accidente ferroviario. En aquella época no hay ninguna posibilidad de tener una pensión. Obviamente mi padre se tiene que esforzar, hace una labor bonita en la ciudad de Puebla, lo nombran el director de la asistencia pública, después de ahí lo nombran presidente municipal, es nombrado después 2 veces presidente municipal, 2 veces fue nombrado
el diputado federal, diputado local 2 veces y diputado federal 1. Bien. Siendo diputado federal, se vinieron las elecciones, el general Calles le habla y le manifiesta que el pueblo está pidiendo que él sea gobernador de Puebla. Entonces él le dijo, bueno, yo no he tenido contacto con los obreros, con las gentes que están dentro de este movimiento. Dice, yo le mandé a usted todas las cartas que recibió y que está negando. Váyase a Puebla, empiece su movimiento para ser gobernador. Y al poco tiempo el general Calles le llama y le dice, mire Arellano, vino el general Pérez Treviño y me dice que usted es amigo de Leonides Andreu Almazán. ¿Es cierto? Sí, señor, es cierto. Dice, pues necesita negar esa amistad para que pueda ser usted, porque ellos son contrarios del sistema que nosotros tenemos. O sea, negar la amistad como tal. Claro. Entonces él le dijo, no señor, de mis amigos nunca voy a renegar. Bien hecho. Entonces váyase al plebiscito. Y le dijo, no señor, también soy consciente que iba al plebiscito por usted es algo, de manera que queda usted en libertad. Yo no quiero ser gobernador. Eso habla de la integridad que tenía Por supuesto. su padre y el abuelo. Tanta integridad que no cobró nunca los saberes de presidente municipal, no tocó tampoco la partida secreta de gastos de la presidencia. Todo eso, pues obviamente le fue reconocido en Puebla, claro, porque creó los bomberos, que no había bomberos, compró una máquina preciosa para bomberos, hizo la escuela de invidentes, hizo la escuela de artes y oficios, compuso 7 jardines y puso en funcionamiento las áreas de exposiciones y para todos los, sobre todo agrícolas, que era en el Paseo Bravo de la ciudad de Puebla. Así era una delicia ir a ver esas exposiciones de vacas, de toros, de animales hermosos que había en la ciudad de Puebla. Hizo muchas cosas, como tal. Muchas cosas. Pues fue todo un orgullo, ¿no? Tenerlo como padre, ¿no? Desde luego yo me siento altamente honrado de haber sido su padre y de tener una familia honesta, gente de trabajo, que eso es lo que en este mundo vale. Y además con un espíritu muy mexicano. Pues sí, llevar en alto el nombre de México, que es lo importante, ¿no? Claro, desde luego. Bien, un y ahora último agradezco comentario a ustedes nuevamente esta participación, que también para mí es un orgullo estar entre gente como ustedes, tan valiosas. Al contrario, y tan jóvenes. Al contrario, igualmente. No sé si nos quiere dar un último comentario aquí el maestro David Arellano. ¿Cómo no, Héctor? Pues solamente, más que nada, pues decirle a mi tío que está aquí presente que me da mucho gusto y me siento muy orgulloso que me haya querido acompañar y sobre todo que nos haya ilustrado con esta historia viva y que podamos decir hoy que las propuestas ahí están. Ojalá exista la transparencia por parte de quienes van a resolver estas cuestiones que hemos propuesto para los reconocimientos, que es merecedor y de un digno acreedor mi abuelo don Antonio Irañón Muñoz, y que ha quedado por demás claro que reúne los requisitos, considero que hasta inclusive en exceso. Yo agradezco mucho la invitación y un saludo a todos tus televidentes. Muchas gracias a ustedes. Un último comentario de este lado también. Por favor, adelante. Que al día de hoy México realmente necesita un acercamiento nacional nuevamente. Desafortunadamente nos acercamos cuando hay desgracia, pero nunca cuando debemos construir. Y en ocasiones eso es lo que más hace falta, construir. Y también por ahí yo me atrevo a citar un pasaje bíblico que dice que debemos construir siempre sobre roca y no sobre arena, porque la arena se la lleva el viento
y la roca simplemente perdura. Bien, ¿uno de preguntar? Pues muchas gracias por la invitación, un privilegio estar en esta mesa, conocer de viva voz el testimonio de don Luis David, que ha sido muy enriquecedor. Recordar que bueno, en estos tiempos donde la política se encuentra tan menoscabada por el ejercicio de la actividad de manera no tan transparente, no tan honesta, es importante regresar a esos orígenes en cuanto a la unidad nacional y retomar los ideales que en su momento fueron la bandera de don Antonio Arellano. Estamos todavía a tiempo, hay que entender el movimiento, hay que compartir la espiritualidad de nosotros como mexicanos y seguir creciendo. Bien. Bueno, pues lamentablemente se ha agotado el tiempo de este programa, no el tema, porque el tema da para mucho más y seguramente se van a venir muy buenas noticias en torno a los sucesos que seguramente se pueden llegar a dar. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desea realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros contestamos los teléfonos y bueno, podemos llegar a canalizar esas preguntas, esas dudas a los panelistas que hoy nos acompañan aquí en el programa. También les pido que acudan, suscríbanse a nuestras redes sociales, de verdad, porque eso hace crecer más este programa. Podemos saber qué personas quieren que invitemos, qué temas quieren que invitemos. Recuerden que estamos en la plataforma de YouTube bajo el nombre Justicia para Todos, donde pueden ver todos los programas que se han estado transmitiendo a lo largo de 3 años. Y pues bueno, todo eso conlleva el poder saber sus derechos, sus obligaciones, cuestiones históricas como las que hoy estamos platicando, o temas polémicos también. También nos encontramos en Facebook y en Twitter bajo el nombre Justicia para Todos TV. Ojalá, insisto, pues suscríbanse, porque todo eso nos ayuda mucho para seguir creciendo. Pues no me resta más que agradecerles a los panelistas que hoy nos acompañaron aquí al programa, a la producción por hacer posible el mismo, y agradecerles a ustedes, televidentes, ustedes que nos han sintonizado, que nos han acompañado a lo largo de este programa, esperando que la próxima semana nos acompañen en un programa más de Justicia para Todos. Y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no.